de abrir la escritura, le voy a pedir perdón de antemano porque vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico, ya que debo volver a Puente Alto. Entenderá que, bueno, me vine para acá como a 180 para llegar a la hora. El ministerio ya está acostumbrado a esa velocidad, pero de todas maneras, que el Señor nos cuide, amén. Vamos a buscar dos pasajes bíblicos, 2 de Timoteo 2:22. Escuché que habían jóvenes o señoritas que venían por primera vez. Que el Señor Jesucristo les bendiga a ellos, amén. Que el Señor les plante en este lugar. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22. A la verdad también hace bastante tiempo que no enseñaba en una clase juvenil, no exento de nervios, pero esperamos que el Señor nos hable en esta hora, amén. 2 de Timoteo 2:22, y luego vamos a leer 1 de Samuel 11, del 1 al 4. Pero si gusta lo buscamos todos juntos después, porque 1 de Samuel es para que lo retengamos por un momento. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan ¿a quién? ¿Por qué no leemos todos juntos el versículo 22? Amén. Huye entonces ¿de qué? De las pasiones juveniles. Y vamos a 1 de Samuel 11. Primera de Samuel 11, del 1 al 4. ¿Lo ha encontrado? Amén. En el Antiguo Testamento, ¿sí? Amén, gloria sea al Señor. En el nombre de Jesús dice: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los que de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Amén. ¿Por qué no toma su asiento en el nombre del Señor Jesús? Amén. 1 de Samuel, les voy a pedir que lo tengan ahí presente para poder entrelazar parte de lo que quisiéramos transmitir en esta tarde. Amén. Amén. Como leíamos en 2 de Timoteo, me gustaría poder desmenuzar las 3 primeras partes del versículo en algo que es bastante importante, como es un consejo que a la vez es un imperativo que hace el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Y le dice: huye de las pasiones juveniles. De verdad que cuando uno enseña a los jóvenes, trata de recordar por la edad de muchos de los que pasan o están pasando en este lugar. Entre los 12, las señoritas a veces antes, los 10, 11 años, porque maduran algo antes que los varones, la mayoría, no todas, pero que maduran antes, y nosotros los varones, algunos nos costó un poquito más, siendo honestos, 14, 15 años. y de verdad que tratar ahora a mis 42 años de rememorar,
Porque pese a que uno se quiera aferrar a una juventud, no es al pensamiento de la juventud. ¿Se entiende? Porque uno va creciendo. La juventud es la etapa intermedia entre niñez y adultez. Por lo tanto, yo a los 42 años no puedo pensar como un joven. Tengo responsabilidades. Hace 22 años fui papá. No puedo dejar mi trabajo tirado, no puedo llegar tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Y debo ser más responsable en la iglesia. No puedo tener 42 años y venir a veces, quizás, tal vez, llego más tarde, no importa. No, vamos creciendo, hermano Cristian, amén. Entonces, si vamos creciendo, yo me aferro a una juventud, a la vitalidad de una juventud. Amén, a la fortaleza. Pero no al pensamiento de una juventud, porque en la juventud se desarrollan muchas cosas en nuestra cabeza. Nuestra personalidad. ¿Me siguen? Vamos forjando personalidad. Cuando éramos más adolescentes, muchos nos guiábamos por el líder del grupo en el colegio. Si el líder hacía algo, tiraba un yogur, todos tiraban un yogur para que les cayera el jumper de la señorita en ese tiempo, etcétera. Pero uno va creciendo y va entendiendo muchas cosas. Ya no le causa risa lo que causaba antes, porque debemos ir madurando. Pero muchos están aún en la juventud, en este lugar en donde debemos y deben forjar una personalidad. Entonces el apóstol Pablo le habla a su hijo Timoteo aconsejando. Después vamos a ir al principio de la carta, de esta segunda carta a Timoteo. Pero cuando llegamos a este capítulo 2, le dice: Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y huir es alejarse rápidamente de algo por miedo a ser dañado. ¿Me escuchó? Entonces huir es alejarse. ¿Para evitar qué cosa? Ser dañado. Amén. Pasión. Mire, sentimiento intenso por cualquier área de la vida. Puede ser una carrera, un deporte, etcétera. También deseo sexual intenso. Sentimiento poderoso que oscurece el juicio, que oscurece las decisiones. Y también es perturbación o afecto desordenado del ánimo. O sea, pasión no siempre es sinónimo de bueno, porque hay pasiones desordenadas. Amén. Entonces, cuando alguien, puedo decir, soy apasionado por lo que estudié. Amén. Un sentimiento profundo por algo que me gusta. Pero hay muchos que no pueden frenar sus propias pasiones sexuales. Tengo libertad para poder hablar, ¿verdad? Amén. Porque estamos hablando todo delante del Señor Jesucristo. Amén. Por supuesto no vamos a ir al gran detalle, estamos totalmente claros. Pero sí podemos, todos vamos a entender, porque tenemos una edad para poder entender lo que el que está delante quiere transmitir. Amén. Gloria sea al Señor. Y juventud, como decíamos, es el periodo de la vida que se encuentra entre la niñez y el adultez. Mire, donde se produce desarrollos físicos y se experimentan cambios psicológicos y sociales. Entonces, si ya tenemos estos tres conceptos claros, me gustaría que pudiésemos entender quién le escribe a Timoteo. Como decíamos, ¿quién le escribió esta carta? El apóstol Pablo. Y sabe, lo escribió dentro de una cárcel. Aquellos que son buenos para la lectura bíblica habrán leído de que Pablo no estuvo solo en una cárcel. Estuvo en varias cárceles. Pero esta última cárcel es una de las más terribles. Que incluso el capítulo 4 dice Pablo que él ya está retirándose. Que ya él está esperando solo su sacrificio. Está esperando morir. Porque ha acabado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Ya Pablo no quería más, no podía más. Su cuerpo, para que yo vuelvo a decir que han leído acerca de Pablo, Pablo era un hombre sufrido. Y sabe, parte diciéndole a Timoteo algo maravilloso en el capítulo 1, versículo 15, le parte diciendo: Timoteo, todos me han abandonado.
todos se han ido. Las iglesias de Asia todas me han dejado. Y más adelante le dice, Demas ya no está conmigo. Demas se fue. Pablo le estaba hablando a Timoteo que huyera de las pasiones juveniles, pero que no huyera como los demás habían huido, no de él, sino de Dios. Le está diciendo a Timoteo, si de algo hay que huir, es de las pasiones juveniles. Y si de algo no hay que huir, es del evangelio de Jesucristo. Si hay algo de lo que debemos huir, señorita, jóvenes, es cuando vengan esas pasiones desenfrenadas. Debemos saber huir. Pero del evangelio no debemos huir. Entonces podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo, si usted lee toda la epístola, mire, yo hice un resumen, espero que me pueda escuchar por unos minutos. Porque Pablo no es solo consejos a Timoteo, yo lo veo tratando de ponerme en los zapatos de Pablo en una cárcel, como un grito desesperado para que Timoteo lograra entender lo que Demas no entendió, lo que las iglesias de Asia no entendieron. Y le dice, aviva el don del fuego que está en ti. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, Timoteo. No te avergüences, Timoteo. Sufre penalidades, Timoteo. Esfuérzate, Timoteo. Lucha como atleta, Timoteo. Soporta las penalidades por amor. Procura presentarte a Dios como obrero aprobado, Timoteo. Desecha lo insensato, Timoteo. Corrige con amor, Timoteo. Ten cuidado de los hombres que aparecerán en la iglesia en los postreros días. Sigue la doctrina, Timoteo. Vive piadosamente y santamente, Timoteo. Comienza a enumerarle. Timoteo, debes entender. Perdón, hermano Cristian, debes entender. Vive piadosamente. Aviva el don del fuego. Aleluya. Sigue la doctrina. Sigue la fe. Lucha como atleta Pablo. Lucha como atleta Felipe. Para que logre entender que no debe abandonar. Le dice, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Estamos familiarizados que la cobardía es huir. El que lucha, el que se queda a luchar es valiente, amén. Pero cuando se trata de una pasión que no podemos luchar, huye. ¿Alguien ha escuchado de uno de los más maravillosos ejemplos de huir por una eventual pasión? En el Antiguo Testamento, José. Mire, José era el hijo amado de su padre. José lo detestaron sus hermanos, hicieron complot para matarle. Pero uno salió y dijo, no lo matemos, tirémoslo a una cisterna, a un hoyo. Una noria donde se saca agua, pero estaba seca. Para no matarlo, dijo. Pero venían, aleluya, una comparsa de ismaelitas, si no me equivoco, y lo venden como un esclavo. Pasa de esa esclavitud y lo compra Potifar. Lo encarcelan. Estuvo en la cárcel y llega donde Dios lo puso a ser el segundo más grande de Egipto. ¿Sabe? Pudo tratar, la Biblia no nos dice, pero pudo haber tratado de huir de la cisterna, o primero de sus hermanos, y no lo hizo. Pudo tratar de huir de la cisterna, no lo hizo. Pudo tratar de huir con los ismaelitas, no lo hizo. Pudo tratar de huir de la casa de Potifar antes de, no lo hizo. De la cárcel, porque él nunca fue culpable y no huyó. Pero cuando vio que la mujer podía abalanzarse y pecar, ahí huyó.
De los problemas yo no puedo huir, de la tormenta yo no puedo huir, pero sí de las pasiones juveniles. Tuvo a lo mejor la oportunidad de huir, porque no me cabe la menor duda que era un joven íntegro. Dice la Biblia, los historiadores, que él tendría unos 17 años. ¿Dónde está la flor de las hormonas? ¿O no es así? No estoy predicando a robot, ¿verdad? Amén. En la flor de las hormonas juveniles. Pero él sabía que si se quedaba con la mujer de Potifar, él no se iba a poner a orar en la cama. ¿O no es así? Él no lo iba a hacer y lo sabía en su corazón. Era tanto el temor que tenía a Dios que prefirió salir corriendo, porque más grande era lo que él tenía, más grande era lo que él creía, más grande era lo que él tenía, y no era una túnica que le habían roto los hermanos. Lo más grande que tenía era la integridad. ¿Cuánto cuesta perder la integridad? ¿1 minuto? 5 minutos. ¿Cuánto cuesta recuperar la integridad? ¿Cuántos hemos pasado por eso? ¿Cuánto ha pasado alguien aquí que ha perdido la integridad alguna vez? ¿Y cuánto costó para levantarse y recuperar esa integridad? Perderla no cuesta nada. Recuperarla a veces cuesta años. Años para volver a tener una comunión real con Jesucristo. ¿Alguien alguna vez aquí ha sentido que Dios no lo escuchó por meses? Que no lo escuchó por semanas, que oraba pero no había nada, no había un eco, no había una voz, habían solo lágrimas probablemente, pero no había presencia de Dios. Había desesperación, pero presencia costaba mucho. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Me va siguiendo, ¿verdad? Pablo lo que quería transmitirle a Timoteo no era que no se fuera del lado de él y que lo abandonara. Ya todos lo habían dejado. Quedaba más que uno se fuera. Pero quería que entendiera que valía la pena luchar por alguien. ¿Creemos que vale la pena luchar por alguien? ¿O no? ¿Y ese alguien quién es? Jesús. Hay uno que pudo haber huido y no huyó. David. David miró y vio una mujer. ¿Se recuerda el nombre? Betsabé. La vio bañándose desnuda. David era un gran hombre de Dios. Todos lo sabemos. Que fue el que se paró frente a un paladín. Fue el que no huyó, sino el que fue a dar cara. El que se presentó ahí, entendiendo que no eran sus fuerzas, sino que había uno en él que le daba las fuerzas y la valentía. Pudo haber huido, pero prefirió ser guiado por sus pasiones. David se cegó. Usted ha leído, ¿verdad? David se cegó. La escritura no nos menciona de que en un momento él haya dicho mejor no, y si hago esto va a pasarme esto. No, él actuó, la mandó a llamar que venga. Conoció a Betsabé, estuvo con Betsabé.
Pero al cabo de un tiempo ella fue a avisarle que estaba embarazada. Ni ahí hizo algo David bueno. De lo contrario, empeoró la situación. Su pasión lo cegó a tal punto que adulteró y mandó a matar. Porque lo que hizo, él sabía que era un homicidio. Él sabía que mandando al esposo de Betsabé al campo de batalla como carne de cañón de los primeros, porque eso pidió, que fuera de los primeros para que fuera muerto, creyendo de que Dios no estaba, de que Dios no lo veía, de que Dios hacía bueno, era David, y David mató a Goliat, bueno, el pastor Pablo Hidalgo, y el pastor Pablo Hidalgo da diezmo. Me hago el ciego. Pastor Pablo Hidalgo ayuda a la ancianita a cruzar la calle. El Señor no es como los hombres. El Señor no se fija en mi apellido, no se fija en su carrera. Si yo hago algo mal, Dios me lo va a decir. Y me va a decir las consecuencias que eso conlleva. Y a David le mandó un profeta. ¿Lo sabe usted? Y le contó una historia de un hombre que tenía ovejas, pero él quería la del vecino. ¿Sabe qué dijo David? Ese hombre es digno de muerte. Y el profeta le dice: David, ese eres tú. Yo me imagino a David que su cara se desmoronó, que sus fuerzas huyeron de él, cae a tierra y comienza a pedirle a Dios que lo perdone. Se da cuenta, no come, pero Dios le quita a su hijo. ¿Sabe? Guiarse por las pasiones trae consecuencias. Guiarse por las pasiones desordenadas. A veces creemos que nadie nos ve. En mis tiempos, perdone que sea, ¿cómo lo puedo decir? No voy a ser tan explícito, pero habían compañeros que llevaban revistas, y ustedes entenderán. Y era la manera de ellos ser felices, fanfarronear a los demás compañeros. Pero hoy día usted tiene esto las 24 horas del día y tiene acceso a lo que se le ocurra. Pero Dios no hace ojos ciegos a lo que usted o yo podamos ver en la intimidad. Dios no hace ojos ciegos a los Instagram, a los perfiles que tienen no con sus nombres. No hablo de esta iglesia, hablo de otras iglesias, en donde se sacan fotos en sus torsos desnudos, en donde le hablan a hombres o a mujeres que son casadas. No crea que Dios no lo ve. No crea que Dios no está mirando lo que usted y yo hacemos. Por supuesto que yo no he venido a apuntar a alguien. No conozco a nadie en su vida privada, excepto la mía. Pero yo creo que es necesario, frente a unas iglesias que hoy en día lo único que hacen cuando entra alguien es tirar chaya. Llegó a la iglesia del Señor, estamos felices, amén. Estaríamos felices, gente nueva, amén. Pero yo no puedo suavizar la palabra para que se queden. Dios un día le va a pedir cuenta, hermano Benjamín. Un día me va a pedir cuenta a mí de qué hablé de la palabra. Suavicé todo, escondí el pecado. No, para que se queden, chuta, somos 5 jóvenes, queremos 100. ¿Qué hacemos? Cuando venga tiremos chaya, serpentina y que se vayan con una java de cerveza. Total. Y hacemos todo entretenido. Cuando era mi juventud y salí de otra iglesia, terminó el último año la juventud jugando ping-pong en el segundo piso, para que no se fueran los jóvenes. No digo que jugar ping-pong sea malo, por supuesto que no. Pero si yo voy a una clase juvenil es a aprender, es a que no me suavicen la palabra, a que me digan la verdad. No el pastor Pablo, quien sea, que se pare aquí y diga: el pecado es pecado. La pasión desordenada te lleva a consecuencia. Lo que haces en privado, Dios tarde o temprano lo saca a la luz.
Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el relato de Samuel? Hablamos que si había que huir de algo era de las pasiones. Pero ¿sabe el relato de Samuel? Cuenta la historia. Y voy a ir para allá mejor. Acerca de Jabes en los tiempos del rey Saúl, porque Saúl no fue malo todo el tiempo. Siempre nos acordamos del Saúl que lo desechó Dios, pero Saúl también hizo cosas buenas. Y sabe, querían hacer una alianza, si usted lo leyó conmigo, con Naas, que era amonita. Pero sabe, Naas dijo que para que tengamos una alianza, todos deben sacarse el ojo derecho. ¿Alguien entiende más o menos por qué pidió que se sacaran el ojo derecho? Lo puede decir sin vergüenza, si tiene alguna idea o lo sabe. ¿No? Amén. ¿Alguien dijo? Amén. Les pidió que se sacara el ojo derecho porque en una guerra ellos quedaban desprotegidos. Todos en su mayoría en ese tiempo eran diestros, y el que era siniestro, zurdo, no participaba del ejército. Pero aquellos que eran diestros ocupaban la derecha ¿para qué? En una guerra, la espada, y en su izquierda el escudo. El escudo que protegía, te dirán, bueno, amén. Pero al ponerse el escudo, cubrían su ojo izquierdo y con el derecho peleaban. Al quitarse, justo me entró una pestaña en mi izquierda. Ahí vamos a seguir. Entonces, seguimos. Se cubría el ojo izquierdo, con la derecha peleaban. Se sacan el derecho, ¿pueden pelear? Sí, pero desprotegidos. Perdían totalmente la protección. Entonces, Satanás lo único que quiere es que usted haga alianza con él. Desde un principio Satanás quiere que la iglesia haga alianza con él, que pacte, que trance. Trancemos, el ojo derecho era una cosa, pero hoy en día, ¿qué pide Satanás que trancemos? ¿La doctrina? ¿La santidad? ¿La fe? ¿La familia? ¿Los hijos? ¿El servicio a Dios? Que sacrifiquemos y hagamos alianza con todo, porque cuando nos hace hacer alianza, nos debilita. Ahora, cuando los ancianos de Jabes avisan al pueblo de Israel, salen corriendo y diciendo lo que pide este hombre: sáquense todo el ojo derecho a los varones para que hagamos alianza. Pero dice que Israel levantó sus manos y lloró. Esto llegó a oídos del rey Saúl, y dice que Saúl se incendió en ira. Él no estaba dispuesto a través del Espíritu a hacer alianza con este incircunciso. Pero ¿sabe lo más terrible de todo? Es que Israel, si lloró amargamente, fue porque en su cabeza solo pasaron dos posibilidades: sacarse el ojo y huir. No hubo en su cabeza luchar. ¿Me escuchó?
¿Qué posibilidad entonces tuvo Israel en su cabeza? Sacar su ojo y huir. Pero el rey Saúl dice que mató 2 bueyes, los destrozó y los mandó a varones a que lo llevaran a todo Israel. El que no peleara iba a matar a todo su ganado. En otras palabras, el Espíritu del Señor le dijo: aquel que quiera huir o sacarse el ojo derecho, le voy a quitar todo lo que tiene. Y sabe, el pueblo, en vez de seguir llorando, dice que se fortaleció y se unió y pelearon como un solo hombre. Cuando la juventud se une, cuando la iglesia se une, créame que el Señor Jesús da victoria. Pero cuando queremos huir de nuestras responsabilidades, el Señor nos traerá consecuencias. ¿Saben la historia de Jonás? Jonás, ¿qué hizo? Huyó. ¿Tenía qué cosa hacer? ¿Se recuerda usted? Ir a Nínive a predicar. Y se fue a Tarsis. Bien, hermano Felipe, gloria al Señor. Huyó a Tarsis. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jonás a Dios? ¿Cuál fue la explicación que le dio por qué huyó y no hizo lo que Dios le pidió? Yo sé que tú eres un Dios misericordioso y clemente, que perdonas. ¿Para qué iba a ir yo? Es como decir, si al final igual lo iba a perdonar. Sí, el Señor puede perdonar. El Señor puede salvar al que quiera sin una predicación a la calle, sin una invitación al compañero de trabajo, al compañero del colegio, de la universidad. Sí, claro que sí. Pero Dios nos ha demandado a algo, y es a no huir, sino que a predicar. ¿Cuántos dicen amén? Y con esto quiero finalizar. De repente a mí me gusta leer las historias de la Biblia y terminar con algo de esto. Porque no sé a cuánto les pasa, varones sobre todo, el Señor, cuando leen, uno trata de como involucrarse, de meterse en la historia para poder entender muchas cosas, porque la Biblia no es un libro cualquiera para leer por leer. Amén. La idea es poder entender, es escudriñar, es buscar, es pedirle al Señor que nos dé, y muchas de esas cosas sirven ponerse en la historia misma. Y la Biblia nos habla de los valientes de David. Todos entendimos que debemos de huir de las pasiones. Amén. Pero hay algo de lo que no debemos huir. Ni de los problemas, ni de nuestras responsabilidades, ni de las luchas. Ya había un valiente de David que se llamaba Sama. ¿Lo han escuchado? Amén. Dice la palabra del Señor que venían los filisteos a robar un campo de lentejas. Y los hebreos, ¿qué hicieron? Huyeron. Ninguno se quedó a pelear. Pero era tanto el celo de Dios en Sama que él fue al campo de lentejas a pelear. ¿Dónde se forjaron los valientes de David? En su mayoría en una cueva. En la cueva de Adulam. Los que llegaban a esa cueva eran los tristes, los amargados, los desesperados, dice la Escritura, los endeudados, aquellos que no tenían qué hacer, no encontraban salida. David llegó ahí, ¿se recuerda cómo? Huyendo de un rey que lo quería matar. Llegó a una cueva desesperado, pero ahí en medio de esa cueva entendió que no debía seguir escondiéndose,
Y otros empezaron a forjar en medio de su misma aflicción, a forjar valentía. Porque el antónimo de huir no es quedarse. El antónimo de huir es avanzar. Es ir por delante. No es detenerme, es seguir. Y Sama, que se forjó en una cueva, no estaba dispuesto no a pelear por lentejas. ¿Quién pelea por lentejas? Pero era el alimento de su pueblo. ¿Sabe cuál es el alimento de este pueblo? La palabra. Este es el alimento de nuestro pueblo. No es la palabra de nuestro amado apóstol Nayib. No es la palabra mía, ni de un líder, ni de un supervisor. El sustento y la palabra y lo que alimenta a la iglesia es la palabra de Jesús. Es la palabra del Señor Jesucristo. Y Sama entendía de que si alguien no iba y peleaba, los filisteos se llevarían como siempre todo. Pero él no estaba dispuesto a huir. Porque si había de algo de qué huir, ¿qué era? De las pasiones juveniles. Pero si hay algo de lo que no debo huir, es de luchar por la palabra. A veces los jóvenes nos dedicamos a llorar y que nadie nos entiende, nadie nos comprende. Aman más a mi hermano mayor, aman más a mi hermano menor. El pastor no me toma en cuenta, el líder juvenil no me toma en cuenta. Se quedan en el hogar, ahí tiene que ir el líder a buscarlo, ahí tiene que ir la señorita a buscarlo. Poco menos hay que llevarle una serenata. Generación juvenil del 2025, no es tiempo para ir con serenatas a las casas. No es tiempo para seguir llorando y llorando y llorando. Es tiempo de pararse firme y no huir y avanzar. No podemos dedicarnos solo a llorar y a decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me miras? No. Jóvenes de Jesucristo, adolescentes de Jesucristo, forjen su carácter espiritual. Forjen su carácter. ¿Y cómo se forja? En una cueva a veces. Cuando nadie nos mira, cuando nadie nos ayuda, cuando creemos que no hay salida, allí es donde muchos terminan suicidándose, pero otros terminan fortaleciéndose. Muchos del mundo terminan quitándose la vida, pero otros llegan con una palabra justa para decirle: Dios te ama, no lo hagas. La generación para el mundo hoy en día tiene un nombre. ¿Cuál es esta generación? ¿De cristal? La del mundo. Nuestra generación en movimiento. ¿Cuántos dicen amén? No podemos ser la generación cristiana de cristal. No. Donde no se les puede hablar. Donde no se les puede aconsejar. No se les puede mandar a los jóvenes. Espero que no sea acá. Vuelvo a repetir. Estoy hablando lo que el Señor quiere que hable. No lo que el pastor Pablo quiere hablar. Y es la verdad, vive Dios que es verdad. Porque ni el hermano Benjamín, por supuesto. Hermano Pablo, sabe, el hermano Juanito Pérez hace esto. ¿Por qué no? Que no se note. La hermana Juanita es que ella vaya para allá porque ella es problemática. Vive Dios que es verdad, por supuesto, nunca ha funcionado así. Si Dios le está hablando a una persona, a un joven, a una señorita, tome esa palabra en su corazón. No seamos los cristales de la iglesia, seamos los que fortalecen a la iglesia, los que ayudan a ser pilar en la iglesia.
Sansón no huyó. Sansón escogió a Dalila. ¿Acaso no hay mujeres dentro de tus hermanas para escoger? ¿Acaso no hay una israelita en la que te puedas fijar, joven? ¿Acaso no hay una israelita, señorita, en donde te puedas fijar y poner tus ojos? Tenías que mirar a los filisteos. Tenías que mirar a una filistea. No hay varón en la casa del Señor, no hay señorita en la casa del Señor. ¿Por qué te tienes que unir en un yugo desigual? La ramasita. Sansón pudo huir, pero prefirió dormir en las piernas de Dalila, porque las pasiones nos atraen. Lo que atrae la carne, lo que atrae a nuestra carne es la pasión, es la sexualidad ilícita, es el dinero ilícito para muchos, es tomar lo que no corresponde, es apasionarse de más por un partido de fútbol o un equipo y dejar de lado las congregaciones y los cultos por ir a un estadio a gritar por un eterno campeón que de eterno no va a tener nada y de campeón nunca. No digo por un equipo en particular, lo digo porque hay un solo que es eterno y hay uno solo que siempre es victorioso. No puedo desechar mi vida a algo que perece. No puedo cambiar la gloria venidera por las piernas de Dalila. No puedo cambiar mi corona incorruptible por un hermano que es casado. Sansón y su alianza le sacaron sus ojos. Terminó siendo un payaso, un bufón de los filisteos.
Espero en el Señor que no la palabra del pastor Pablo haya causado algo, porque nuestras palabras no producen nada, pero la palabra del Señor sí. ¿Por qué no viene hasta este lugar? Si alguien cree que estaba huyendo del Señor y quedándose a sus pasiones juveniles, ¿por qué no viene? Si alguien en su intimidad está haciendo lo que no debe y ya es esclavo o es esclava de eso que no debe de hacer, ¿sabe? El pecado sexual se ve reflejado cuando alguien es corista, cuando alguien está detrás de un púlpito, de un altar, aunque usted no lo crea. El pecado sexual es tan terrible que se nota. Y desear a mi hermana en mi corazón y desear a su hermano en su corazón también es pecado. Habéis pecado porque sabiendo hacer el bien no lo hacéis. No solo pecamos haciendo el mal, sino también omitiendo lo bueno. Yo solo sé que el Señor quiere una generación en movimiento y una generación que no retroceda. Que si tiene que huir de algo, que huya de la carnalidad. Que huya de ese desorden hormonal que se provoca en nuestra edad, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que Satanás trata de meter en nuestras vidas para que pequemos, para que hagamos alianza con Él. Para que no peleemos por ese campo de lentejas, para que no peleemos por esa palabra, no, para que seamos espectadores y ver cómo se lleva nuestro campo de lentejas. Estoy cansado de solo llorar, Señor, de pasar mi juventud, mi adolescencia llorando porque no puedo salir de ese hoyo que me encuentro, de esa cueva de Adulam. Estoy cansada de que interfiera tanto mi adoración a Dios lo externo.